Sucho Vicky. A ver, Claudio Sucho, te pregunto para arrancar. El gobierno se metió en una encrucijada con las tarifas y redobla la apuesta. Dice, que defina la Corte por penales, pero esta es mi política económica y no doy marcha atrás, ni negocio algún tipo de readecuación en el tarifazo. Interesante introducción, pero déjame decirte desde mi punto de vista, lo fiscal es solo un aspecto y es un porcentaje que por suerte por ahora Argentina consigue cómo financiarlo. Lo que sí pasa a ser un problema también para la economía real muy serio, porque Argentina necesita, mucho peor que el problema de precio, es el problema de no tener abastecimiento. Para tener abastecimiento necesitas tener inversiones. Para tener inversiones es necesario saber cuánto valen las tarifas. Después, tenés una industria, tenés una empresa. Si no sabés cuánto pagás de gas y cuánto vas a pagar de luz, es muy difícil que vengan estas inversiones que necesitas para que el país crezca. Es un cambio de certidumbre como una de las variables económicas más importantes. El tema fiscal es muy importante, pero como conseguiste financiamiento, lo pongo tercero en esta tabla, si querés, de preocupación, y me preocupa mucho lo otro, la economía real. Y del lado del consumidor, a ver, sinceremos esto, las tarifas están más cerca. El valor real, no el precio, sino el valor, lo que consigue obtener la tarifa, lo que la empresa le cuesta fabricarla o producirla, está más cerca de lo que nos vino últimamente que a los que nos subsidiaban. Con lo cual, en algún momento vamos a tener que asumir el gas vale esto y la luz vale esto. No será de golpe, será en un año, serán 6 meses, pero como consumidor también te generó ese daño psicológico, si querés, diciendo, bueno, ahora voy a tener que pagar una luca de esto, 2 lucas de esto, y ya de antemano, aunque fueron para atrás, disminuiste consumo. Por lo tanto, es un tema mucho más preocupante desde la economía real, si esto no se resuelve, que solo un tema fiscal. Sí, algunos disminuyó en consumo. Ahora, los que le llegaron, empieza a llegar la factura negativa. Bueno, pero no sé si van a aumentar. No sé si van a aumentar. Este es el mejor de los mundos, digamos. Sí, es más, es una muy mala lección, igual que el tope del 400%, sí. Porque lo que haces es consumir más. Y como consumís más, tenés el problema que, repito, que es más grave, que es el de abastecimiento. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con este tema? Le pregunto a Cruces, a Hernán Lecher. El gobierno se metió ahí en una encrucijada, sale, no sale, es tan importante. Yo coincido con lo que decía Sucho Vicky. Por ahí el tema fiscal, y bueno, son 50.000 millones de pesos. ¿Qué te hace? Y si ya emitiste más de 20.000 millones de pesos de dólares, en lo que va en el año, 3.000 millones más de dólares de deuda, y bueno, y vamos. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de la política económica? A mí me parece que fue una decisión acertada del gobierno tratar de implementar un tarifazo. Tal vez hubo arbitrariedad, heterogeneidad, creo que hubo una muy mala comunicación de la decisión, pero me parece una decisión encaminada en la dirección correcta. Como muy bien decía Sucho, los argentinos tenemos que internalizar que estas cosas cuestan caras de producir. El hogar promedio en Argentina gasta menos del 2% del presupuesto familiar en agua, luz y gas. En América Latina nuestros vecinos gastan 6% del presupuesto familiar. Esto es como cuando nos nace un bebé en la familia, hay que reorientar el presupuesto familiar, empezar a comprar pañales, empezar a comprar un montón de cosas, Nestum para los chicos y dejar de comprar otras cosas. Esto lo tenemos que hacer. Si vamos a la receta clásica del endeudamiento, yo creo que vamos por muy mal camino. No se comunicó bien y creo que ahí hay margen para mejorar o inclusive un rediseño de cómo hacer. Pero el resultado final, con audiencia, sin audiencia, después de los jueces o antes, va a ser que tenemos que pagar algo mucho mayor que lo que veníamos pagando en promedio. A ver. No, varias cuestiones. La primera, la discusión respecto de las inversiones está bien. No cambia la rentabilidad de la empresa en este esquema. Digo, lo único que se ahorra es el subsidio del Estado, con lo cual es la misma discusión, ¿eh? Las inversiones son las mismas que se podían hacer antes o ahora. Lo digo porque también el gobierno plantea que con este esquema van a invertir y sinceramente desconozco cómo, si efectivamente no hay ni siquiera discusión sobre rentabilidad. La segunda cuestión, que me parece vale la pena decirlo, el gobierno ha decidido quitar los subsidios, pero a la vez ha quitado las retenciones, ha quitado, ahora ha reducido la alícuota de bienes personales. Si nos ceñimos exclusivamente a lo que ha perdido el gobierno respecto de las retenciones entre enero y junio de este año, son 34.000 millones de pesos. Si le sumás julio y agosto, te da los 50.000 que tanto le preocupan
a Pratgay. No son las únicas opciones endeudarse o emitir. Podrían no haber hecho esto, podrían retrotraer esa decisión tal vez, y tendrían el financiamiento necesario justamente para atender esta cuestión. Y la tercera cuestión es, los subsidios funcionan como salario indirecto. A mí me llama la atención como algunos medios plantean y dicen, bueno, en realidad la mayoría de la gente está de acuerdo que había que hacer un ajuste, etcétera, etcétera. Y bueno, yo les preguntaría a toda esa gente si está de acuerdo que le reduzcan el sueldo, porque en definitiva es esto. Ahora, si alguno me dice, bueno, estaba mal distribuido, perfecto, no es lo que plantea el gobierno. No es lo que planteó en ningún momento. En ningún momento se planteó que el subsidio debía ser distribuido de otra manera. Yo la verdad que desde ese punto de vista me parece que hay una decisión clara que además afecta a la economía en todos los aspectos, porque no es solo a los usuarios. Yo soy de San Martín. La realidad de los clubes es tremenda, la realidad de las industrias, pymes y los comercios en mi distrito es escandalosa. Yo en el día de ayer estuve reunido con dos empresarios, uno que se dedica a hacer productos de goma eva y obviamente le afecta a las importaciones, obviamente le afectó el tarifazo, obviamente le afecta la caída de las ventas. El otro, un metalúrgico, no sabe qué hacer. Dice que estuvo reunido esta semana en el Ministerio de Producción, que no hay solución por la apertura importadora, le vino de 30.000 que pagaba en energía, casi 120.000. Bueno, esa es la realidad de la decisión del macrismo en la economía argentina. A ver, yo con el tema de la racionalidad del recorte de subsidio, me parece que hay un consenso ahí generalizado. No quiero poner, porque no tengo tiempo, digamos, los comunicadores ultra kirchneristas que en el 2014 decían que en realidad era racional el aumento de 150% en la luz y hasta 150% en el gas, porque era poquitito en términos de dinero, que aunque parecía mucho en porcentaje, y pedían por favor que al día siguiente no haya los títulos de tarifazo o ajustazo, ese tipo de cosas, porque Argentina tenía una de las tarifas más baratas de Latinoamérica y las iba a seguir teniendo con el 150% de aumento y demás. Además de la propia presidenta, que en su momento, en una cadena nacional muy recordada, hablando de que se sentía la madre de todos los argentinos, pedía un esfuerzo, digamos, porque había que ir quitando los subsidios que en algún momento sirvieron, decía, y ya no más. Entonces, me parece que ahí, fuera de las chicanas, hay un consenso, ¿no?, respecto a que Argentina no puede estar subsidiando, por ejemplo, a los barrios privados. Estas facturas que mostré eran todas de barrios privados. Que además de empleadas domésticas que laburan en esos barrios privados, les llega por ahí 800 pesos, 900 pesos de aumento, porque al refacturar negativo para el que vive en el barrio privado, al mismo tiempo se cae la tarifa social, porque estaba dentro de las nuevas normas y que también son impugnadas, digamos, por la justicia. Entonces, la que termina pagando es la persona que vive en un barrio muy carenciado, que es muy intensivo, es cierto, en el uso de energía, y la persona de más clase media acomodada está recibiendo el subsidio del Estado. Pero bueno, el tema es cómo se sale de esto, ¿no? Me parece que la discusión va en ese camino. Cómo se sale en medio de una recesión además importante, ¿no? En aquella actualización quiero hacer una aclaración, porque fue vinculado al gas. El gas sí tiene una relación respecto de consumo y capacidad de pagar, digamos, de contributiva, que no sucede con la electricidad. Aquel ajuste además fue acompañado con un programa que terminaba con la desregulación del gas en garrafa, que no es una cosa menor. Hoy está pasando justamente lo inverso. Hoy existe el programa que reemplazó a la garrafa social, porque el subsidio que iba a la garrafa social finalmente se lo quedaba aquel que vendía la garrafa. Bueno, se lo da a la persona de manera directa, ahora está totalmente desregulado, de hecho, la venta de la garrafa, con lo cual no hay subsidio. Y al más humilde, que supuestamente es el que le preocupa a este gobierno, es el que se ve más afectado, porque no tiene el gas de manera directa, sino que lo compra envasado y es lo que le ha afectado. Está bien, de todas maneras, a ver, esta discusión, el kirchnerismo nunca le encontró la vuelta a este tema de que vos subsidias la tarifa del EPARCO, de las piscinas climatizadas de Nordelta, que además los mismos comunicadores kirchneristas lo decían en el 2014, digamos, y eso es cierto, es así, respecto al que compraba la garrafa siempre mucho más caro, digamos, y parece que este gobierno tampoco le encuentra la vuelta. Es decir, que seguimos en el mismo problema de cómo se sale de un esquema donde gran parte de estos 50.000 millones de pesos adicionales que pone el Estado si no funciona el tarifazo, bueno, lo financian todos, pero no lo terminan disfrutando todos, sino una parte de la sociedad y dentro de esa parte una parte que no lo necesita. A ver, Daniel Arroyo. No, primero me parece que se sale
tomando la decisión del gobierno y no esperando que lo resuelva la Corte. El gobierno está para gobernar, básicamente. La función es volver atrás con la tarifa de gas, establecer aumentos, que es claro que tiene que haber aumentos escalonados, razonables, de acá a 18 meses. Alguien tiene que entender cuánto paga y por qué paga. ¿Por qué dos casas que tienen la misma cantidad de calefactores, que tienen la misma cantidad de metros cuadrados, pagan distinto? Nadie lo sabe. Nadie puede entender quién sacó y cómo sacó los números. No es un problema de comunicación, sino un problema de gestión. Tiene que gestionar, tiene que organizar y definir de acá a 18 meses. Yo aspiraría a que lo haga antes del jueves, antes que defina la Corte, porque el gobierno está para gobernar. Después me parece que ha hecho una lectura equivocada. Suponía que iba a haber 2 millones de personas que iban a estar con tarifa social y fueron 3.600.000. Está leyendo mal el gobierno la realidad social. Algo le está fallando porque no está interpretando los niveles de pobreza que hay. En eso debería repensarlo. Y en tercer lugar, sí creo que el tema de la garrafa de gas se está complicando mucho. O sea, la persona pobre que va a un comedor comunitario, que no tiene plata, que no le alcanza, que todo le aumentó, no encuentra, no existe más la garrafa social, no existe, no hay manera, hay 3 en un comercio, yo llegué a las 10:15 y ya se había ido. En ese plano me parece que tiene que redefinirlo, es claro que tiene que aumentar, pero así no. Y ahí la Corte no va a hacer nada, digamos, eso está fuera absolutamente, de por la eso el gobierno, regulación. lo razonable es que gobierne el gobierno, que tome una decisión, que establezca una política de acá a los 18 meses siguientes y que todos sepamos qué pagamos y por qué pagamos. Y sabés que las empresas, en los comunicados que hacen a la bolsa, advierten sobre toda esta situación y dicen, mientras no se defina el tema tarifario, no hay tarifa social tampoco, algo que está que queda fuera de órbita porque justamente no está en vigencia el cuadro tarifario que puso en vigencia el gobierno. Y digo, eso es clave. No, y un punto, la persona que les vino el aumento de tarifa, que viene, que va, antes le aumentó todo, antes perdió ingreso. Acá hay 1/3 de los que trabajan que ganan menos que en diciembre del año pasado, porque trabajaban 5 días por semana haciendo changa y hoy trabajan 3 días. Esa persona gana menos plata que en diciembre, le sale todo más caro y le vienen a aumentar los costos fijos. Creo que esa radiografía habría que sacarla con más cuidado. De verdad creo que el gobierno tiene que hacer algo razonable, que tiene que aumentar indudablemente, pero todos tenemos que entender cómo y de qué manera. A ver, Federico Muñoz. No, yo lo que siento es que, el problema fiscal es realmente serio y el impacto de los subsidios es un núcleo central del problema del problema fiscal. En la era kirchnerista el gasto primario federal del gobierno nacional pasó de 12 puntos del PBI a 24,5 aproximadamente. Y de esos 24 puntos y medio tenés 5 puntos y medio que es transferencias al sector privado, que es básicamente abrumadoramente subsidios. Entonces, de esos 12 puntos que se incrementó el gasto en estos últimos 12 años, tenés de todo. Tenés AUH, que creo que hay un enorme consenso de que hay que bancarlo. Gasto previsional. Tenés gasto previsional, que más o menos todos estamos de acuerdo. Bueno, pero para todo no alcanza, ¿sí? Tenés un déficit fiscal, un déficit primario de más de 4 puntos del PBI, casi 5 puntos del producto. Entonces, ¿dónde recortar? Hernán dice, no hubieses bajado las retenciones. Yo me pregunto cuántos países en el mundo castigan a todas sus exportaciones como lo hace Argentina. Y soy de los muy críticos, en particular con la reducción de las exportaciones, de las retenciones a las exportaciones mineras. Me parece que fue inoportuno. Sí, pero es algo intrascendente en términos presupuestarios. Son $300 millones. No tiene relevancia. Eso fue una transacción política entre Macri y los gobernadores del Frente para la Victoria de provincias mineras. No podemos perder de vista que las exportaciones de bienes cayeron de 83.000 millones de dólares a 56.000 ahora. Entonces, me parece que las retenciones había que sacarlas. Ahora, tenemos 5 puntos de déficit fiscal. ¿Por dónde empezamos? Me parece que por una cuestión de eficiencia, pero también de equidad distributiva, más allá de que los planteos de Daniel son correctos y son atendibles. Me parece que los subsidios, hay trabajos de CEDLA sobre todo, explicando que el grueso de los subsidios, no tanto en transporte, pero sí sobre todo en energía, terminan en los bolsillos de las clases más pudientes. Bueno, me parece que ahí no hay otra alternativa que tarifazo más allá de los errores. Hay una discusión de con eso. Si vos tenés 250.000 millones de pesos de subsidio que vas a tener si se aplica todo el tarifazo y los recortes. Si no va a ser más. Pero son casi 10 años de asignación por hijo. Y si vos gran parte de ese gasto en subsidio, que son subsidios en gasto corriente, no estamos hablando de después la inversión en infraestructura energética y demás. Si vos sabés que 30% de ese gasto en subsidios se filtra en sectores de clase media o media alta, bueno, tenés un problema, porque se están filtrando
3 años de asignación por hijo a sectores que no lo necesitan. Exactamente. Sí, está buenísimo correr por izquierda. La realidad es que no es lo que quiere hacer el gobierno. A mí me sorprende ese planteo. Pero coincidís con ese planteo. Yo insisto que los Sí. subsidios son un mecanismo redistributivo. Ahora, si los planteas en esos términos, está excelente. Sí, No es lo que quiere hacer el gobierno. Es redistributivo. No es lo que quiere hacer el Cobran gobierno. impuestos a los pobres y se los regalan Sí. a los ricos. Hay una gran redistribución No, que pero hizo el kirchnerismo todos estos años. Cobran justamente- impuesto inflacionario a los pobres y le regalan Bueno, esa plata a pero los me acaban ricos. de proponer que hay que quitarle, Hicieron eso durante hay que años. quitarle las retenciones al agro. Me parece maravilloso. Pero va contramano. Si corren por izquierda, no corran por derecha también. Las dos no se puede. Las dos no se elijan. Si quieren quitarle las retenciones al agro, eso es para los ricos. ¿no? Eso es para que Entonces, la economía pueda producir. Si quieren hacer eso, porque si no lo sacan, si no, explíquenme cómo le quitamos las retenciones al agro y cayeron las exportaciones, ¿no? Obviamente la del agro. Y ni siquiera aumentaron. Aumentaron los primeros meses porque hacia fines del año pasado no estaban liquidando absolutamente nada porque estaban especulando a ver si podían modificar el tipo de cambio, que es lo que finalmente lograron y después efectivamente liquidaron. Entonces, y después dejaron de liquidar. Entonces explíquenme cuál es el beneficio. Yo no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Ahora, si vos tenías esos 50.000 millones de pesos, 35.000 concretos, cash, porque son los números reales, al primer semestre, y bueno, tal vez hubiese pagado algo de eso, ¿no? Hernán. Digo, esa quita de subsidio, si querés discutir cómo se distribuye con otro mecanismo, considerando además la problemática de que vos no efectivamente no avales el consumo excesivo, eso obviamente. Ahora, no podés perder una herramienta distributiva como es como son los subsidios, si no, la verdad que yo no entiendo de nuevo. O por izquierda o por derecha. Igual un tema solo de las retenciones chiquito. Por primera vez en mucho tiempo tenés cosecha fina. De hecho, es la mayor exportación que vas a tener o producción de trigo en los últimos 7 años y creo de maíz. Y eso a las economías regionales les hizo bien, aunque los resultados los veas un poquito más adelante. Explícalo mejor, a ver. Antes cobraba tenés cero. solo A ver, si yo no soja. exportaba trigo. Antes era todo soja. Antes era, a soja le bajó 5%, trigo y maíz cobraba 0 de retenciones, porque no exportabas ni producías. Ahora por primera vez tenés cosecha fina, por primera vez vas a cobrar algo, por lo menos de ingreso de divisa, independientemente de la plata, porque no es solo recaudación. Déjame meter un solo tema más en la mesa. Agarrar cualquier factura de gas. Yo le pido al televidente que agarre la factura de gas. ¿Cuánto le viene de gas y cuánto de impuestos le cobran para la reparación de tal cosa, la reparación B, la reparación C, la reparación D? Y el doble es impuestos. O impuestos, no sé cómo lo llaman, retribuciones o lo que fuera. ¿Por qué no bajan los gobernadores entonces en parte, ya que hay tanta queja, por qué no bajan todo lo que te cobran ellos y encima no están reparando nada? Porque vos manejás por las rutas, vas por todos lados y esa plata no la ves vinculada a un crecimiento de la infraestructura. Entonces, a veces también tenés una sobrecarga impositiva sobre cada tarifa. Todos estamos hablando de lo que pagamos de gas, pero nada de todo lo que te cobran en el medio. Y repito, vos tenés ahí tarifas y le pido al televidente de nuevo, agarre cualquier factura y se va a dar cuenta que la mitad de lo que está pagando no es gas, no es luz. Está pagando un montón de impuestos que no sabes ni dónde va la plata y, bueno, sí. Bueno, el 21% del IVA, las tasas provinciales, municipales plata, ¿no? y otros Sabemos fondos de asignación específica. Yo coincido, realmente. Me parece que está abriendo y complicando a la Argentina este plano. Creo efectivamente que parte del interior se está recomponiendo. Creo que efectivamente es así. Pero el 70% de la gente vive en grandes centros urbanos. Y el conurbano bonaerense, donde viven 12 millones de personas, está complicadísimo. Y si al interior le va mal, más gente va a vivir en el conurbano. Vos lo que tenés que es descentralizar. Esa es la medida de organizar un país. Absolutamente, pero la foto de hoy es que hay 12 millones de personas en el conurbano bonaerense, que se planchó la construcción y el textil, Y no hagamos nada. que hay más gente en los comedores comunitarios, que bajó por primera vez el consumo de leche en años, lo que marca que no hay plata, y cualquiera que ande por un barrio va a haber gente en la puerta de la casa sin nada que hacer, y en el almacén del barrio va a haber la tercera marca de gaseosa, la que nadie conoce. Todo es cierto que está recomponiendo parte del interior, y es cierto esto otro que yo estoy diciendo. Lo que me parece como dato general es que es evidente que hay más pobreza, es evidente que se complicó la situación y que el Estado gasta lo mismo. O sea, si esto es tan peor y el Estado gasta lo mismo, a alguien le están transfiriendo plata. Es claro que se está transfiriendo de abajo para arriba. Habrá otras políticas, el gobierno encarará otras acciones, habrá que verlo. El dato, la foto de hoy, objetivamente, es que hay una transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, y que eventualmente alguien puede creer en inversiones o en derrame, pero hasta acá nada de eso sucede. En ese sentido, me parece que el gobierno debería encarar otras acciones de verdad y debería pensar que el 70% de la gente vive en grandes centros urbanos y que la cosa está fea de verdad. La situación está difícil. Salir del populismo es difícil para cualquier sociedad.
Nosotros venimos de un régimen que esencialmente había logrado estancar nuestra economía, aún con precios de la soja mucho más altos que el promedio histórico. Y la creación de empleo paró hace muchos años y la inversión estaba desplomada. El gobierno está en esta transición, mal o bien. Yo creo, para mi gusto, el sinceramiento tarifario lo explicaron mal, tal vez tenga problemas de diseño también, pero lo explicaron mal y me gustaría ver a todo el gabinete comprometido explicando esta política, cosa que no veo en estos programas. Digamos, hay que ir y persuadir. Digamos, la sociedad no cree mucho en políticas más amigables para con el capital privado. Y pues hay que ir y persuadir de que eso es bueno para la economía, porque es lo que permite que se recupere la inversión y eso es lo que permite el crecimiento económico. En cuanto a las tarifas, tenemos todos los precios de la economía que más o menos se multiplicaron por 10 y el precio de las tarifas estaba pisado esencialmente en Capital Federal, por lo menos y GBA, a niveles de hace 10 años. Es una locura. Es una locura. Pagamos menos de un tercio que en los países vecinos. Resultante de eso, los hogares gastan muy poco, venían gastando muy poco, y hay que recomponer la fracción del gasto familiar que va a eso, para que en esos sectores de a poco pueda ser rentable invertir, para producir, para tener más energía, para poder crecer. Naturalmente, esto requiere un consenso político y requiere de una comunicación eficaz. Hasta ahora no estamos viendo. Quiero cerrar un poquito el tema del tarifazo y demás. Yo insisto con este tema. El kirchnerismo del 2012 que trató de salir con la famosa sintonía fina en algo que veía que era una irracionalidad total. Yo me acuerdo en el año 2008, yo escribía en el diario Crítica y me llega un folleto de Gas Natural Van promocionando en la zona de San Isidro, en la zona norte, en los barrios privados, las piscinas climatizadas. Importaban estos climatizadores Peysa de origen español, al mismo tiempo en que Argentina estaba pagándole la importación de gas a Bolivia a 11, 12 dólares y ya empezaba con la idea de importar buques de GLP porque no daba abasto con la importación de gas de Bolivia y eso llegó a costar hasta 18 dólares el millón de BTU. Es decir, un costo elevadísimo porque al productor local se le pagaba creo que 2 dólares en boca de pozo el millón de BTU. Lo importabas a 11 dólares de Bolivia y llegaste a importarlo a 18 dólares de Trinidad y Tobago y otro origen. Al mismo tiempo que eso llamaba urgente a una racionalidad energética, la principal distribuidora de la zona norte de gas Natural Van, también de los españoles creo, ¿no? Había, claro, por eso estaba el proveedor también que climatizaba las piscinas, te folleteaba por todos lados que vos climatices la piscina. Obviamente estamos hablando de 1 millón de personas que viven en barrios privados, que son las que tienen capacidad de ahorro, las que compran dólares y demás, con el subsidio que te daba el Estado de Argentina. Y a pocas cuadras de esas zonas, los barrios más carenciados pagaban 6 veces más caro el gas. Desde esa situación no hay duda de que hubo una irracionalidad absoluta. Y el kirchnerismo mismo trató de salir en el 2012 con la sintonía fina, no lo pudo hacer, en el 2014 ensayó algo con tarifazo de gas y demás, pero estamos discutiendo esto hace 6 años, ¿no? Y no se sabe, y evidentemente el gobierno tampoco de Macri ha encontrado mucha fórmula para hacerlo de manera eficiente. A mí me pasaban los datos de la tarifa social y hay algunos partidos en el Gran Buenos Aires, algunas localidades, que hoy, si estuviera plena la tarifa social por los parámetros que se han fijado, el ENRE, en el caso de luz, y está la mitad de la población en la tarifa social. Estamos hablando de Presidente Perón, Florencio Varela, Ezeiza, Merlo, Moreno, José Cepaz, Marcos Paz, Loma de Zamora, Esteban Echeverría. No, que es una foto de la realidad social. Hay entre 40 y 50% de la población que tiene que estar en la tarifa social por un elemento básico, porque los ingresos son menores a 12.000 pesos mensuales de esa familia. El tema es si llega o no llega, ¿no? Es una tarifa social 150 kilowatts. Sí. Y de nuevo, sin cruzar con otros servicios. La persona que vive en cualquiera de esos barrios humildes, de esos distritos, termina calefaccionándose muchas veces, como evita el gas en garrafa, calefaccionándose con electricidad y con Perdón, 150 kilowatts es muy bajo. Ahora, si gastás más pero estás por debajo de los 12.000 pesos de ingreso mensual, también puedes acceder a tarifa social. Claro, son dos salarios parámetros. Mínimos. Sí, claro. O 2 salarios mínimos o... Sí, los 12.000 pesos, los 12.000 pesos mensuales. Tenés entonces, esa población en términos generales que puede entrar.
tiene que hacer un trámite, no es automático. No, pero por ejemplo, es un proceso. Daniel, en transporte sí funcionó, o está funcionando bien esto son trámites muy ágiles. Porque tiene un mecanismo más claro. A mí me parece, sinceramente, que el gobierno se tentó con resolver todo el problema de tarifa a lo bestia y meter todo. Cuando se le fue complicando fue generando trámites, mecanismos, fue por el 2000% de gas en la Patagonia y después bajó a 400. A mí me parece que la falla de origen es que dijo, vamos y lo sacamos de golpe a lo bestia. No, ojalá, digo, a ver, no fue así. La sostenibilidad fiscal que planteaban es muy importante, porque creer que el endeudamiento externo, la emisión monetaria, pero se redujo solo en electricidad, se redujo solo 1/3 el subsidio, en gas se redujo 2/3, o sea, queda mucho subsidio por reducir. Pero los números que tenía el gobierno no se dieron en la realidad. Si pensaba que había 2 millones y hay 3.600.000, está bien, pero lo que te quiero decir es que esta opción, lo que pasa es que no está claro el diagnóstico sobre la gravedad de la situación, y yo creo que ahí el gobierno se equivocó en no lograr que los argentinos tomemos conciencia sobre la gravedad de la situación que hablamos del kirchnerismo. Juan, si la boleta te viene de entre 15 y 20 veces por encima de lo que te venía, eso es irracional. Yo y eso dije es 2 inviable. veces que había problemas de heterogeneidad o arbitrariedad. Daniel Vila tuiteó que vive en Palermo Chico, en un departamento de 700 metros cuadrados y le vienen 90 pesos de gas. Claramente hay un problema de heterogeneidad, arbitrariedad o mal diseño. En pos de ese caso, lo que te quiero decir es que en promedio se redujo en electricidad solo 1/3 el subsidio y en gas solo 2/3. O sea, muchachos, en pos de ese caso que vos ponés, más jorobado. Me parece muy razonable lo que dice Daniel, pero entendamos la gravedad del problema fiscal. Entiendo la gravedad con esta idea, básicamente. Hay una gravedad tremenda en el plano energético y una gravedad tremenda en el plano social. Y si la conflictividad social se hace muy fuerte, no va a haber energía ni va a haber nada energético. Pero acá solo un momentito nada más. de barrios acomodados. Los barrios acomodados tienen que pagar, está claro lo que está diciendo Maxi, está claro que no podemos subsidiar las piletas climatizadas, eso es muy evidente y es muy evidente que hay que hacerlo. Y si el gobierno se entretiene queriendo buscar los datos del ANSES, puede buscar datos de dónde están las piletas climatizadas y empezar a cobrarle. Eso está claro que hay mecanismos y en la Argentina existe el SINTI, que es el Sistema Único Tributario y Social, para decir, esta persona tiene que pagar, eso hay que hacerlo y no creo que nadie esté en contra de eso. Ahora, hay una gravedad social importante sobre esa base. Y esas personas ya no les alcanza la plata, les viene un tarifazo cuando ya no les alcanza la plata. En ese plano me parece que hay que ir con más cuidado. Es evidente que hay un problema energético, hay un problema social y la verdad el gobierno es una tecnocracia desarticulada. Porque si alguien saca cuenta y dice vamos por acá y no hay nadie que le dice che, y los clubes de barrio. Perdón, Daniel. Y los comedores comunitarios. También es cierto, le pasó lo mismo al kirchnerismo en el 2014. También es cierto que la justicia no diferencia si vos vivís en una mansión en Nordelta que si vivís en un barrio en la ciudad de Buenos Aires de clase media baja. Digo, porque el freno, esta tarifa al que le resarcieron 4.300 pesos negativo, tenía un consumo muy elevado, muy elevado de electricidad en una situación económica muy aventajada. Ahora, la justicia hace un fallo para todos y la refacturación es para todos. Que también es irracional, así como es irracional y por todo, es irracional. Coincido absolutamente, pero lo tiene que resolver el gobierno, no lo va a resolver la justicia. No, yo digo, a ver, en pos del caso, porque también el gobierno se ha dedicado a mostrar esos casos, ¿no? El caso del Barrio Norte, que pagaba muy poquito. Bueno, mi opinión es que ha mostrado justamente esos casos para justificar el tarifazo generalizado, porque detrás de eso lo que ha afectado es esto, ha afectado a clubes de barrio que no pueden llegar a fin de mes porque no pueden pagar la boleta de energía, ha afectado a un montón de gente que tal vez intenta con mucha dificultad anotarse en la tarifa social, no le sale, incluso si le sale, lo que le cubre la tarifa social no es suficiente porque, de nuevo, su consumo en virtud de sus recursos, su forma de vida es mucho mayor. Pero además de todo eso, le ha aumentado los costos de todo lo que compra muchísimo más, porque este tarifazo viene detrás de una devaluación. Entonces, no es casualidad, no se equivocaron en el Excel. Hubo una decisión política de meterle la mano en el bolsillo a las mayorías de Argentina. Yo me pregunto, ¿hay un problema fiscal? No es verdad que la mitad del subsidio se lo ahorran solo con los precios internacionales en el caso del gas. ¿Por qué no dicen esto? ¿Por qué no hacen una cosa sincera de cara a la sociedad? Porque no es un problema fiscal. No es un problema fiscal. Los precios internacionales han bajado por debajo de la mitad y ese es un problema fiscal. Claro, pero lo que importás de gas es el marginal que no podés producir adentro. Y digo, ni bien salió el cuadro tarifario, a mí me sorprendió que para los consumos medios y altos de gas, la tarifa era superior ahora con el nuevo cuadro tarifario que la del 2001. Digo, se le fue la mano. Más caro en dólares que en el 2001.
Entonces lo que te explican los expertos energéticos es que hace 15 años vos tenías mucho gas convencional y producirlo era mucho más fácil y mucho más barato. Loma de la Lata, vos pinchabas y salía gas y con $2 el millón de BTU te alcanzaba. Hoy, para activar y para producir en vaca muerta, que es lo que nos va a dar el gas marginal, necesitas $6 o $7 el millón de BTU. Entonces, ¿por qué hoy tendría que ser el gas más caro en dólares que lo que era en el 2001? Bueno, básicamente por eso, porque nos fumamos todo el gas barato. A ver, y ahora el no gas... quiero seguir con para eso, quiero ir a sacarlo la pobreza. Claramente hay una discusión política en la Argentina respecto a cómo se subsidia y quién paga los subsidios. Yo pongo una situación totalmente distinta. Yo hace rato que estoy muy enojado con el subsidio que hay al sector petrolero, a las petroleras, más en concreto. Y lo subsidiamos todos los consumidores. Es decir, el tema de los precios de la nafta este año ha sido un bochorno. Y Aranguren convalidó lo que era un esquema de subsidio a las petroleras en los últimos años, liderado por la petrolera estatal. Justamente estatizamos la petrolera para que le hiciera de fronting al resto de las petroleras privadas en los aumentos de precios. Hoy están chochos en Shell, en Exxon, en Petrobras, en las petroleras, grandes petroleras privadas, están chochos con que YPF sea estatal porque dicen nos ahorra el problema porque va al fronting de mantener los subsidios a las petroleras y además los aumentos de precios. Entonces, con la caída del precio internacional del petróleo, este año en Argentina siguieron subiendo 30% el precio de los combustibles. Ahora, hay un problema político. ¿Qué te dicen del otro lado los gobernadores de las provincias petroleras? Que hay 200.000 puestos de trabajo de petroleros que tienen alto sueldo y demás, y que es una crisis social enorme y que te cierran los grifos de gas y que se produce una crisis en la Argentina y demás. Hasta ahora Macri y Aranguren aceptaron esa lógica. Pero hay un problema en la Argentina, digamos, de dónde van los subsidios, a quiénes van y quién lo paga en última instancia. No me quiero quedar en este tema, quiero ir al tema pobreza. La UCA dio los datos esta semana de aumento de la pobreza del 32,6%, teniendo en cuenta que estaba en el 29% en abril pasado, era el último dato que dejó el kirchnerismo según la UCA, tomamos el mismo termómetro, estamos hablando de 1.400.000 pobres más. Bueno, la factura es, si este aumento de la pobreza, que ya viene de un nivel muy elevado, porque no estamos hablando de que el kirchnerismo dejó 5%, como decían los datos del INDEC del kirchnerismo, sino 29% según la UCA, y ahora hay 1.400.000 pobres más, tiene que ver con la política económica de Macri, con la devaluación, con los aumentos de precios. Sí, y ese dato de la UCA, abril está tomando la canasta básica de 8.000 pesos. O sea que es una canasta básica que otros la tomarían un poco más alto, pero creo que es razonable. Ese 1.400.000 nuevos pobres básicamente tiene que ver con gente de economía informal. Tiene que ver con gasista, plomero, carpintero, gente que hace changa, gente que tiene trabajo informal, que se ha parado la construcción, se ha parado el textil y se han parado las changas. Sobre todo es en el conurbano bonaerense, eso es lo que dice el informe de la UCA, sobre todo es familias que no tienen secundaria completa y sobre todo son familias numerosas. El grueso de la gente, el conurbano, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, que viven haciendo changa vinculado a la construcción y al textil, bajaron sus ingresos, estaban en una zona gris y cayeron en la situación de pobreza. Esa es la realidad. El otro dato que plantea la UCA es que el 57% de la gente que tiene empleo precario, o porque hace changas, o porque gana menos, o porque no tiene obra social, o porque tiene dificultades, y que hay 400.000 indigentes más, pero cerca de 4 millones de personas que corren riesgo de hambre. Corren riesgo de hambre no es que se están muriendo de hambre, sino que están comiendo peor, que están consumiendo menos carne, menos leche, más harina. El cuadro que marca es un cuadro de complicación social objetiva. El gobierno hace medidas compensatorias, extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas, devuelve el 15% de IVA, sube el seguro de desempleo, pero hay una problemática así y la compensación es pequeña. Hace compensaciones, pero muy fuera de escala respecto al problema. Es muy duro el informe de la UCA, además en los términos que lo pone, ¿no? Además de 13 millones de pobres en la Argentina y 7.900.000 personas con imposibilidad del acceso a la salud y otros 7.900.000 personas. No me acuerdo exactamente qué decía el informe de la UCA, hay 7.200.000 personas sin una vivienda adecuada. Y el problema del acceso a la salud. Resalta el problema de la vivienda también. Vivienda, ¿no? Y salud. Exactamente, vivienda y salud, de los 8 millones de personas que no tienen acceso. Y después en los términos que utiliza la UCA, a ver si me los acuerdo de memoria, se constituyeron nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno.
Y agrega la Universidad Católica Argentina. Los sectores medios, bajos y la clase obrera integrada se han visto particularmente afectados entre fines de 2015 y comienzos de 2016 por todo el tema del impacto inflacionario. El actual escenario, fuertemente inflacionario, contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres y en este marco cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres. Fue cuestionado metodológicamente, hay que decir eso también, sobre todo la estimación de abril de 2016, básicamente sí. Porque aparentemente en una decisión inédita, la UCA no esperó al final del periodo para dar los datos de pobreza, sino que hizo una estimación actualizando solamente el costo de la canasta básica, pero no actualizando los ingresos. No, yo fui comentarista del informe. Efectivamente, la UCA toma 5.700 casos, la muestra más grande. No hizo una nueva encuesta, sino que proyectó, en el contexto actual, tomó los ingresos. Lo que no tomó son las medidas compensatorias, esto de devolver el 15% de IVA ni extender la asignación la tarifa social. Porque en abril no sucedían. Porque en realidad, recién ahora y con cuentagota, hay 600.000 personas nada más que han recibido el 15% de IVA. O sea, tomó la actualización de los ingresos, no tomó las medidas compensatorias que no sucedían a abril. Mi impresión es que ahora hay más medida compensatoria, pero más pérdida de empleo. No, dicho esto, yo reconozco que a mí los números me parecen verosímiles. O sea, que el aumento de... No, y además hay que tener quizás exagerado, además hay que tener en cuenta algo, digamos. Más allá, nosotros tomamos ese termómetro como cierto. Ahora, si ese termómetro te venía aumentando desde ya el 2012, 2013, más el 2014, sí, de 24 con la inflación, 29. indica que la política social, y mucho no te sirve la política social cuando la economía no te da su fruto, digamos. Y lo que está sucediendo es eso, digamos, hoy también. Es decir, por más política social que estés aplicando, difícilmente puedas morigerar el aumento de pobreza que está ocurriendo en 2016. Dos cosas. Primero, lo llamativo de lo de abril, en realidad... es que en el mes de abril cae 2 puntos la pobreza, en medio de un aumento significativo obviamente de las tarifas y de la canasta básica. Yo, por defecto profesional, uno tiende a hacer los cálculos mentalmente. ¿Para la UCA caen 2 puntos? Porque en marzo era 34 y baja ahí. 34 claro, y medio, pero 32, seguramente 6. ahí porque le aplicó... Parece raro. No, ahí estaba el 15% de aumento de 8 millones entre jubilados, asignación por hijo, es el principal gasto en marzo del Estado, digamos, el gasto previsional. Es la típica, digamos. Sí. Es decir, cuando nosotros vemos los ingresos de todos los que cobran del sector público, hay una pérdida máxima de poder adquisitivo en febrero-marzo, y al mes siguiente hay un aumento. Y después la inflación te lo vuelve... algunas paritarias, pero la verdad que vos en ese mes tenés inflación de la canasta muy elevada. A mí me parece raro que caiga 2 puntos. Y lo otro, bueno, pero era una vieja discusión con la UCA ya antes del 10 de diciembre. Me parece que acá también, y tal como está presentado, bueno, la intención es mostrar que evidentemente el macrismo ha puesto un granito de arena, pero es culpa del kirchnerismo. Cosa que no solo no comparto. Digo, en el 2015 hay crecimiento del 2,4%, hay aumento de salarios por encima de la inflación, están los aumentos de los jubilados, en todos los casos por encima de la inflación. La verdad, no resiste que aumente la pobreza, no resiste bajo ningún análisis, sino la verdad que lo que tendría que haber sucedido en este momento es que tendría que haber crecido muchísimo más. Está bien, preséntenlo así, muestren que de 2011 en adelante así eso justifica la UCA. No, pero lo digo la UCA. ¿Cómo se llama no es un problema con el programa. Hombre del Papa directo, y que el macrismo lo cree dentro de una conspiración, así como lo creía dentro de una conspiración el kirchnerismo. Ese es el problema del kirchnerismo. Pero eso no es conspirativo, no es conspirativo. Déjame terminar. Sí. No es conspirativo, es una opinión, así como está esa opinión, y es la opinión de la UCA, y ustedes levantan la otra y está perfecto, porque yo no cuestiono el programa, los datos son de la UCA, se hará cargo la UCA en todo caso. Lo que sí cuestiono es que esa evolución... Yo lo que digo es que el que se pone una bandera política... si no le calza lo que dice un termómetro social como hace pero eso es invalidar la opinión. Eso es invalidar la opinión porque uno yo siempre dije que el informe de la UCA me parecía correcto. Está bien, cuando estaba en la época del kirchnerismo y ahora y él también y todos ellos también. Entonces no es menos válida mi opinión por mi filiación política. Eso no estoy de acuerdo, y la verdad que me molesta además porque me parece una falta de respeto. Yo tengo mi pensamiento y lo vuelco, y después los datos y el análisis son valiosos de cualquier persona. Yo también escucho las opiniones de todos los demás y escucho las opiniones del macrismo. Y en todo caso las analizo en virtud
de su mirada ideológica, como lo debatimos acá. Ahora no la invalido porque, bueno, nada, es kirchnerista o es macrista y ya. No, pero es lo que le pasó al Papa y a los informes de la UCA. Es muy gracioso ver cómo lo invalidaba el kirchnerismo en su momento y cómo lo invalida ahora el macrismo. Solo no, perdón. Yo creo que más que discutir cómo medimos la pobreza, que es una cuestión de los técnicos, a usted le importa cómo resolvemos la pobreza. La pobreza, para salir de la pobreza necesitamos dos cosas: más capital físico, que quiere decir más máquinas por cada trabajador, y más capital humano. Capital humano quiere decir más educación, más nutrición y asistencia y estimulación temprana de los niños. Para tener más capital físico necesitamos más inversión, porque con más máquinas por trabajador podemos pagar mejores salarios. Ahora, para que entienda, yo le quiero explicar la teoría de la palangana de la distribución del ingreso. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es como una lluvia que cae sobre la sociedad. Ahora, hay gente que la levanta con un pocillito de café y entonces recoge el agua que entra en un pocillito de café. Hay otros que tienen una palangana y entonces la levantan en palangana. ¿Por qué tenemos diferencia en la distribución del ingreso? Porque unos tienen pocillito de café y otros la levantan en palangana. ¿Qué es esto? Esto es la educación. La única solución estructural para resolver el problema de la pobreza es más inversión por trabajador y más educación. A mí me gustaría ver el gobierno trabajando en una revolución sarmientina. Argentina tuvo la principal clase media de América Latina hace 50 años. ¿Por qué? Porque hace 120 años comenzamos con una revolución educativa que distribuyó esa educación de manera muy homogénea. Distribuir homogéneamente es la manera para que todos podamos tener palangana y mejor ingreso. Le pido al director que me sácame el graph, porque me está tapando la palangana y el pocillito, y ahí está. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que ni la palangana de cruces ni el pocillito están llenos. Lo único está el vaso. Ahí está medio lleno y lo que estamos discutiendo. ¿Quiénes lo ven medio vacío y quiénes lo ven medio lleno en este programa?